Muy buenos días. Ay, los discípulos, cuando leo evangelios como el día de hoy, donde los discípulos tienen una actitud tan humana, y es que es cierto, los discípulos son muy humanos, pero me da risa porque también a veces es la actitud que yo encuentro en mí mismo o que escucho de muchos otros. No cabe duda que el evangelio es nuestra historia. Y cuando lo leemos hay que leerlo detenidamente y preguntarnos, ¿no será que yo también estoy viviendo esta circunstancia? ¿No será que yo estoy también como los discípulos? Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, que vamos a escuchar en todas las misas, pero también te invito a que lo leas pensando que tú estás con ellos en la barca y que trates de descubrir cuáles son los sentimientos al escuchar lo que Jesús te dice y al darte cuenta de cómo estás tú en la barca con esa situación que también los discípulos tienen. Vamos a escuchar lo que el Evangelio dice y dice así. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hizo esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta les dijo: ¿por qué estáis hablando de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuánto partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dijeron. ¿Y cuando partí los 7 entre los 4,000? ¿Cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Contestaron: 7. Y continuó: ¿y aún no entendéis? Digo que me causa mucha, no lo sé, como ternura el ver a los discípulos así. Porque también a veces a mí me ha pasado. Veo los milagros que Jesús hace. Sé que Dios es fiel, sé que Él es fiel, que Él cumple su palabra, y aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Lo que yo debería de preocuparme es que mis manos y mi corazón estén llenos de la presencia de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Los discípulos deberían de entender esto, y me voy a referir a ellos, pero créeme que me hablo a mí mismo. Y espero que también nosotros, ustedes, podamos abrir los ojos y escuchar, porque es lo que Jesús les reprende a los discípulos: es que no ven, no están escuchando, no se están dando cuenta. Bien, ellos están en la barca. Jesús posiblemente sabe que no traen pan, pero Jesús les está dando una enseñanza. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, porque es algo muy pequeño que entra a la levadura que puede corromper toda la vida. Y parecía que ellos ya habían recibido mucha levadura, porque se empiezan a preocupar y dicen: es que se dio cuenta que no traemos panes, nos está dando una indirecta, es que esto, y empiezan ellos a confabularse, a enredarse. Jesús les estaba dando una enseñanza y ellos la doblan, la toman como una indirecta y empiezan a ahogarse en un vaso de agua y empiezan a decir: es que no tenemos pan, nos va a regañar esto. Jesús les dice: pues que no se dieron cuenta ustedes de la multiplicación de los panes. ¿No? ¿Creen que no puedo multiplicar un pan para ustedes 12? Y de los 5,000, de los 4,000, ¿cuántas espuertas, cuántos canastos recogieron? ¿Por qué entonces no entienden? Vayamos traduciendo esto. No importa que no tengas pan, no importa que haya una dificultad, no importa que estés entrando en una turbulencia. Mientras tus manos no estén llenas de levadura, es decir, quizás no tienes mucho pan,
pero por favor tampoco tengas levadura. Es decir, quizás no tienes mucho pan, por lo menos ten mucha confianza. Si hay una dificultad, ten mucha fe. Si hay una situación difícil, por favor, abandónate en Dios, que tu fe sea mayor que el poco pan que tienes. Voy a decirlo de otra forma. No te preocupes. Más bien ocúpate, que eso es diferente. Porque el preocuparte te va a embotar, te va a hacer que te cierres, va a hacer que te congeles, va a hacer que no pienses. Ocuparte sería diferente. Van en el barco, se les olvidó el pan, no te preocupes, ocúpate. Dile a Jesús, no traemos pan, pero estamos en la barca, podemos pescar. Ah, no, pero ellos empezaron a preocupar y empezaron a confabular. Se nos olvidó el pan, el maestro nos va a regañar, seguramente ya se dio cuenta y nos está dando una indirecta. No te preocupes, mejor ocúpate y trata de ver otras opciones. No le digas a Dios que tienes problemas muy grandes. Más bien dile a tus problemas que tienes un gran Dios. ¿Es que acaso la ausencia de pan va a limitar el poder de Dios? Cuando nosotros tenemos preocupaciones, estas nos embotan. Ok, Jesús puede perdonarle a los discípulos que no tengan pan. Pero ¿por qué tienen muchas preocupaciones? Lo que deberían no detener son preocupaciones. Lo que deberían no detener es esa angustia, es esa falta de confianza. Es que cuando tú tienes preocupaciones, te embotas. Ok, no tienes pan, no tienes que comer, no tienes trabajo. Por favor, tampoco tengas preocupaciones. Mejor ocúpate, porque si tú tienes preocupaciones, además de que no tienes pan, pero sí tienes mucha preocupación, te vas a cegar. No vas a ver soluciones. Te vas a congelar, no vas a saber qué hacer. Te vas a cansar, te vas a amargar, te vas a agobiar, te vas a enfermar, no vas a disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque tienes muchas preocupaciones. Podemos estar en la barca y en la barca podemos tener muy pocos víveres. Estamos en la vida, eso simboliza la barca, que estamos en la vida y quizás tenemos un gran reto. Tenemos mucha hambre, pero no tenemos pan. Por favor, tampoco te preocupes demasiado. Más bien ocúpate. No estés, porque Jesús puede darte una gran enseñanza que puede incluso propiciar un gran milagro. Pero tú, como estás muy preocupado, vas a tomar eso como una indirecta y en lugar de confiar y descansar en la presencia de Dios que va contigo en la barca, que está contigo en tu vida, terminarás cambiando todo el mensaje y terminarás amargándote, terminarás asfixiándote, terminarás preocupándote, enfermándote. Oye, ya suficiente es que no tengas pan como para que además le agregues demasiadas preocupaciones. Creo que en esta enseñanza lo que nosotros deberíamos de hacer es abandonarnos en Dios, aprender que el verdadero valor está en confiar en su palabra, en escucharlo a Él, en saber que tenemos un Dios grande, que se sube en nuestra barca a pesar de que no tengamos suficiente pan. Pero Él sabrá qué hacer. La prueba está que los discípulos no se murieron de hambre en esa barca, porque después pasaron muchas otras travesías. Si Jesús está contigo, cualquier problemilla que tengas se va a convertir en una bendición, porque en las manos de Jesús Él sabrá cómo cambiar las cosas. Pero si tú te preocupas, no solamente tú vas a distorsionar el mensaje de Él, sino que además te vas a congelar, van a empezar a pelear unos con otros. Fue tu culpa, no trajiste pan, a ti te lo encargamos, tú eras el de la economía, pero tú fuiste el que... No te preocupes, confía en Dios, abandónate en Él, aprende a ver las cosas buenas, porque de los retos es donde nosotros crecemos. Aunque tú tengas muy pequeño pan, aunque tú tengas muy pequeñas, pudiéramos decir,
oportunidades, si es grande tu fe, esas pequeñas oportunidades serán suficientes para transformar lo que tienes en abundancia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se sube a nuestra barca a pesar de que nosotros seamos tantos testarudos. Este Dios que nos habla y nos da enseñanzas a pesar de que nuestra mente esté tan embotada. Él no se cansa de pronunciar su palabra porque es el Dios del amor, es el Dios de la abundancia, es el Dios que cambia nuestra preocupación en gozo. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había un hombre muy chaparrito, pero muy inteligente. Pero era muy chaparrito porque aparentemente tenía una deformidad en los pies que lo hacían parecer todavía más bajo de lo que era. Fue a una fiesta social y en esa fiesta parece que de adrede se juntaron todas las personas muy altas. Y un señor se acercó a él y le dijo: ¿cómo se siente ser tan chaparro en medio de tantos gigantes? A lo que él le respondió: me siento como un diamante en medio de muchos cojines huecos. Él tenía muy pequeño, era muy chaparrito, pero sabía su gran valor. Y ellos, al verlos tan grandes, los veía como cojines sin valor y él como un diamante pequeño, pero mucho más valioso que aquellos grandulones que estaban vacíos por dentro. ¿Cómo te ves tú? Quizás puedas ver en tu vida que tienes muy pocas cosas. ¿Se te olvidó? Traes solamente un pan. Pero si tienes fe, si tienes esperanza y tienes amor, eso es mucho más valioso que aquel que tiene tanto dinero y tantos bienes, pero no tiene a Dios. Su vida es muy pequeña. ¿Cómo te sientes tú el día de hoy en este mundo? Que tengas un excelente día.